Dice así: y ahora, que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? El gran pastor de las ovejas. Amén. Otra vez. El gran pastor de las ovejas. Y que ratificó un pacto eterno con su sangre. Escuchen esta parte. Ese Dios los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Entonces lo que nos dice es: bien, este Dios que levantó a Cristo de entre los muertos, ahora haga algo en cada uno de nosotros. ¿Qué? Que Él nos capacite. Que este Dios nos capacite. ¿Para hacer qué? Que nos capacite para hacer su voluntad. Entonces no es una cuestión futura. Queremos que este Dios nos capacite hoy para hacer su voluntad. Entonces hoy día vamos a arrancar una nueva temporada, una nueva serie de sermones que vamos a estar siguiendo. Y esta serie se va a llamar Cuando la vida te da mandarinas. No es verdad. Así no se va a llamar. Se va a llamar El Manifiesto del Cielo. Esa es la nueva temporada en donde vamos a estar viendo acerca del todo el sermón del monte, empezando por las bienaventuranzas, el manifiesto del cielo. Un manifiesto, ¿qué es? Es esa declaración de un grupo, ¿no? Es la declaración de un grupo que dice: esto es quienes somos, en esto creemos y así nos comportamos. Eso es lo que significa. Y eso hizo Jesús en el sermón del monte, capítulos del libro de Mateo 5, 6 y 7. Probablemente el discurso más importante jamás pronunciado en la historia de la humanidad. Y el sermón del monte no es solo esto debes hacer, sino esto es quienes tienen que ser. Nos está hablando de quienes tenemos que ser. No es solo una lista de reglas para irte al infierno o una lista de cómo ser una buena persona. Es Jesús mostrándonos cómo se ve una persona que es ciudadano del cielo. Porque Jesús lo que buscaba en nosotros, Él nunca, en ninguna parte dijo: tienen que ser cristianos, síganme para ser cristianos. Eso no es lo que Él dijo, ¿verdad? Lo que Él dijo es: síganme, sean mis discípulos. Hay una gran diferencia entre ser un cristiano y creer. Yo creo en Cristo. Hay una diferencia en creer y una diferencia en seguir y ser un discípulo. Muchos creen en Dios, muchos creen en Cristo, hasta los demonios creen y tiemblan, dice la palabra de Dios. Entonces creer no es suficiente. No se trata sobre de creer, es creer, seguir, ser su discípulo, que Él te capacite y te enseñe cómo vivir. Y eso es justamente lo que está haciendo con el sermón del monte. Está formando sus discípulos. Como un detalle fascinante realmente, una persona que nació en 1869 hasta el 48, nada más ni nada menos que Mahatma Gandhi. Por 40 años está bien documentado este hecho. Por 40 años, todos los días él estudiaba el Sermón del Monte. Y eso aplicó muchos de los principios del Sermón del Monte a lo que él creía y lo que él manifestaba. Lamentablemente no siguió con la creencia en Dios y el seguir a Jesucristo. Pero podemos ver que el Sermón del Monte por sí solo ya tiene poder. Cuanto más cuando aplicamos el que lo escribió. Y hay algo curioso que me voy a saltar por un momento, porque al final de la primera parte del Sermón del Monte, al final de la parte de las bienaventuranzas, nos encontramos con Mateo 5, 13 al 14. Les voy a leer rápidamente. Nos dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Pueden lograr que vuelva a ser salada. La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor.
Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Según esto, la Biblia dice que somos ¿qué? Sal, y que somos luz. Hemos escuchado eso 1000 veces, ¿verdad? Algo que yo no me había fijado bien, algo que me resaltó recientemente, es que él pronuncia eso justo después de la enseñanza de las bienaventuranzas. Entonces lo que podemos concluir es que la manera en la que somos sal y luz es a través de lo que Él nos está enseñando y capacitando a través de las bienaventuranzas. Entonces, ¿quién quiere ser sal? ¿Quién quiere ser luz? Escuchemos a Jesús, que nos capacita para poder hacer eso justamente. Y las bienaventuranzas son 8. Hoy día solo vamos a ver uno. Y vamos a hacerlo con el corazón abierto, dejando que Jesús mismo nos capacite, porque tenemos un privilegio tan grande. Tenemos las palabras de Jesús frente a nosotros. Escuchamos nosotros las palabras de Jesús mismo, de Dios mismo, enseñando a la gente cómo ser sal y luz. Cómo Dios mismo capacita, nos capacita para seguir su voluntad. ¿Estamos listos? Señor, te pido en el nombre de Jesús, estemos listos para escuchar de Jesús mismo este gran sermón, Señor, una parte del gran sermón, y que de la misma manera nosotros podamos aprender, Señor, cómo ser sus seguidores, cómo ser sus discípulos, cómo ser capacitados, Dios. Así que abra nuestra mentalidad, nuestra mente, nuestro corazón, para poder seguirte, Señor, y poder entenderte y poder aprender. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús, todos decimos. Ahora sí, abran sus Biblias, por favor. No me queden viendo, pues abran sus Biblias. Vayan a sus celulares. Tienen que constatar. Estamos bien, tenemos en la pantalla los que se unen a nuestra comunidad, les llegan los versículos directamente. Es bueno que constatan lo que yo estoy diciendo. No solo me crean así de fácil. Luego creerán a otros y no les dice la verdad. Tienen que constatar. Es bueno que lo lean. Abran sus Biblias, vayan. Vamos a ir a Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Sabemos lo que es el Nuevo Testamento porque eso lo vimos recién en la serie de los pactos, el pacto del nuevo, el nuevo pacto del Nuevo Testamento. Mateo 5, vamos a ir al versículo 1. Y nos dice así, quiero que podamos imaginar esto, ¿sí? Imagínenlo. Intenten oler, intenten sentir, intenten escuchar, intenten visualizar lo que está pasando. Y el versículo 1 empieza y dice: cierto día, al ver que las multitudes se reunían. Listo, ya tenemos una primera visualizada. ¿Tenemos cuántos? ¿Poca gente? ¿Mucha gente? Mucha gente, multitud. ¿Seremos nosotros multitud? No, o sea, no somos tan poquitos, dale. Tal vez entre las 2 reuniones ya somos multitud, ya. Ok, pero había bastante gente. Creo multitud decía de haber sido masito, ya, digamos así. Había bastante gente, ok. Primera visualizada, bastante gente. Se estaban reuniendo. Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Entonces tienen mucha gente y Jesús sube a un pequeño monte o uno grande, no sé cómo habrá sido, que estaba ahí, ¿no? Monte, Jesús subir al monte. Muchas cosas han sucedido en la parte de arriba del monte. Moisés se fue al monte para recibir de Dios y dio los 10 mandamientos. Abraham se fue al monte para sacrificar a Isaac. Jesús ahora sube al monte, ya no para hacer sacrificios, porque se acabaron los sacrificios. Ya pasaron. Él todavía iba a ser el último de los sacrificios. Y Él ahora está en el monte y nos está compartiendo el corazón de Dios para con nosotros. Y recuerden, cada palabra es importante, porque falta algo ahí. Dice que subió al monte y ¿qué hizo? Se sentó. Eso no está ahí al azar. ¿Por qué se sentó? Se sentó a enseñar a la multitud. ¿Habrá estado cansado porque subió al monte?
Si yo me siento aquí frente a ustedes, van a decir, oye, ¿qué le pasa? ¿Sí o no? Tiene que dirigirse paradito, bien hecho. Pero Jesús se sentó. ¿Saben por qué? Porque en esa época los rabí se sentaban para enseñar a sus discípulos. Entonces el hecho que se haya sentado mostraba, él estaba demostrado que él tenía la autoridad para enseñarles. No es solo un hecho así nomás. Jesús se sienta, ya lo están visualizando. Multitud, Jesús arriba, se sienta. Sus discípulos se juntaron a su alrededor. Sus discípulos, ya era el grupo más cercano. No eran los cristianos, no eran los creyentes, eran sus discípulos, ¿verdad? Los que realmente le estaban siguiendo y escuchando y aprendiendo y cambiando. ¿Ellos dónde se sentaron? ¿Se fueron a la parte de atrás? No. Ellos se pusieron al frente, alrededor de él, ¿no es cierto? Quizás algunos como medio de guardaespaldas, tal vez para medio, pero en sí ellos estaban ahí, sentados. ¿Lo visualizaron? ¿Visualizaron lo que está sucediendo? ¿Ya lo tienen en sus mentes? Chévere. Para algunos el monte será medio piedroso, para el otro será medio de llano, para otro no sé. Todos lo visualizan de otra manera, no importa. Estamos listos ahora para escuchar algo importante, porque Jesús se sentó y les empezó a enseñar. ¿Y qué es lo que empezó diciendo? Mateo 5:3, y este es el versículo del día. Ese es el que se anotan. Este es el meollo de todo lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Estamos listos? Abrocho. Tiene que ponerse el cinturón de seguridad, abrocharse, porque vamos a ir a una aventura del manifiesto del cielo y lo que Cristo quiere decirnos a través de eso. Yo voy a leer el versículo y luego lo vamos a ir desmenuzando. Jesús comenzó a enseñarles y dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo? Muy bien, vamos a la primera parte de este versículo. Nos dice: Dios bendice a los que otros quedémonos hasta ahí, ¿ya? Dios bendice a los que, nada más. No es pregunta. Dios bendice, ahí nos vamos a quedar. Dios bendice a los que. Algunos estarán acostumbrados a la Reina Valera, en donde dice: bienaventurados los que. ¿Ok? No respondan, no es pregunta. Me gusta que estén atentos, pero eso está bien. Esta palabra de aquí, que en el uno dice bienaventurados, que en este dice bendecidos, en el griego es makarios. Y makarios significaba muchas cosas, ¿sí? Nuestro lenguaje siempre se queda corto, por eso hay diferentes versiones y el uno coge el significado del uno, el otro el significado del otro, porque intentamos entender la totalidad de palabras que no son nuestras. Makarios era bienaventurados, benditos o bendecidos, felices, dicen algunas otras, y otros dicen uno que es creo que mi favorito. Otros dicen dichosos. Dichosos. A mí me encanta esa palabra, dichosos. En la familia de mi esposa tenemos como que un chiste medio interno. Y cuando algo le va bien a alguien, o sea, se compra una camisa nueva, o le fue bien en un examen, o algo le pasó bien, todos decimos dichoso. Ese man, dichoso. Se compró un carro nuevo, dichoso. O sea, es que estás bien, ¿no? Por el lado contrario tenemos otro, cuando no le va tan bien a alguien, cuando algo medio, no tan malo, pero no tan bien le pasa algo. El origen de la familia de mis suegros son de San Fernando, entonces cuando no le va tan bien a alguien decimos pobrecito. Pobrecito ese. No me gusta ser pobrecito. A mí me gusta ser dichoso. ¿Sí o no? ¿Cuántos queremos ser dichosos? Diga amén a eso. Queremos ser dichosos, ¿verdad? Amén. Queremos ser dichosos. Macarios justamente era eso, dichoso. Pero aquí hay algo muy importante. No es un deseo para alguien.
No es que sea bendecido, que sea feliz, que sea bienaventurado. No, es dichoso, es presente, es ahora. Esa persona es dichoso. Yo no quiero ser dichoso en el futuro, quiero ser dichoso ahora. ¿Cuántos quieren ser dichosos ahora? Amén, exactamente. Y eso es Jesús. Imagínate esta primera parte. Imagínate la multitud, imagínate los discípulos viéndole, dichosos. Y todos, wow, ¿quiénes serán? ¿Quiénes serán estos dichosos? Todavía no sabemos, nos va a decir. Pero es un buen inicio de un manifiesto, dichosos. ¿Sí o no? Chévere, ya empezamos bien. Tenemos que acordarnos de algo sumamente importante. Cuando las multitudes se reunían a escuchar al dice que Mesías, porque ellos no estaban seguros todavía. Cuando ellos le estaban queriendo escuchar, ellos escuchaban desde una perspectiva. ¿Sí? ¿Cuál era la perspectiva? Ojalá este sea el Mesías. Y ojalá este Mesías nos salve del imperio romano. ¿Por qué? Porque los romanos eran unos locos queriendo conquistar todo el mundo visible, todo el mundo conocido, y prácticamente lo lograron. De Roma llegaron hasta Israel y conquistaron a los judíos. Entonces ellos vivían bajo el imperio romano, y por eso cuando leemos la Biblia hay estas cosas de Poncio Pilato y de los romanos y el ejército romano. ¿Qué tiene que ver ellos? Si yo estoy viendo la historia de los judíos, tiene que ver porque los romanos conquistaron Jerusalén, conquistaron Israel. Entonces, ¿qué es lo que los muchos judíos, cuál era la expectativa? Que necesitamos un revolucionario. Necesitamos un Mesías, pero que nos salve del imperio de Roma. Más o menos como lo que hizo Moisés en Egipto con los de Israel, que les salvó del faraón. Eso es más o menos lo que ellos, era la expectativa. Entonces cuando ellos se sentaban alrededor para escucharlo, la expectativa es, este man que va a decir cómo nos va a liberar de estos romanos que nos están cobrando un montón de impuestos y de reglas y de cosas así. Entonces Jesús inicia y dice, dichosos, bendecidos, chévere. Yo me imagino que la expectativa era, ustedes que van a ser parte de la rebelión. ¿Será que eso dijo? Dichosos. Veamos la segunda parte. Dios bendice a los que son pobres. ¿Qué pasó? Pues con la gran rebelión. Yo me imagino que la multitud se haber quedado viéndose, ¿no? Los pobres. Dijo los pobres. ¿Será que oí bien? En la primera reunión a las 9:30, alguien dijo, qué lindo que es estar en misa. Y yo estaba como, escuché bien. Y todos estaban como, escuché bien. Así han de haber estado. Escuché bien. Dichosos los pobres. Algunos han de haber dicho, bueno, por lo menos ya calificamos. Pero esperen, no hay cómo aislar, no hay cómo aislar las palabras. En la Biblia hay que tener mucho cuidado con aislar las palabras, porque hay palabras que conjuntamente forman otra idea, más o menos como el temor de Jehová. No puedes aislar esas palabras, no puedes solo decir el temor y Jehová por un lado, porque significaría que hay que tener miedo a Jehová, pero es un concepto mucho más grande, el temor de Jehová. Es el reconocimiento que hay un Dios, que hay Dios que es más grande que yo. Es el concepto del temor de Jehová. Algo muy importante, y todo joven especialmente, todos tenemos que saberlo. Pero yo les animo a los jóvenes siempre a hablar de esto, porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y lo que queremos es tener sabiduría en nuestra vida, y especialmente no al final, sino al inicio de la vida, ¿verdad? Queremos sabiduría para poder prepararnos para la vida y no tener que pasar el resto de la vida reparando la vida. ¿De acuerdo? Temor de Jehová es muy importante. Y aquí viene un concepto que no hay cómo aislarlo. No es solo pobres, porque si fuera solo pobres estaríamos hablando de economía, que hay muchos tipos de pobreza. No es solo lo económico. Algunos son pobres económicamente, otros son pobres en otros sentidos. Yo le conocí a un man una vez.
que era tan, pero tan pobre, que lo único que se mantenía era plata. El problema es que las riquezas se miden diferentes en el cielo que aquí en esta tierra. Para mí riqueza no es la parte económica. Chévere la parte económica. Prefiero ser rico que ser pobre. Pero la riqueza para mí es mi familia, para mí es mi iglesia, son mis amigos. Eso es riqueza. Y poder disfrutar de lo que tengo. ¿De qué te sirve a ti tener un montón de plata y vivir todos los días amargado? ¿De qué te sirve tener plata y no poder dormir en la noche pensando en quién te está robando? Se mide diferente. Nadie tiene nada en contra de los ricos, pero no llames eso riqueza. Entonces no está hablando de una pobreza económica cuando ponemos esta palabra aquí. No está diciendo dichoso el pobre. No. Espérate. Es dichoso el pobre en espíritu. ¿Qué significa el pobre en espíritu? Es una diferencia relativamente sencilla. Cuando nosotros hablamos de pobreza, lo que podemos estar de acuerdo es que al pobre, sea en cualquier de los sentidos de la palabra, le falta algo. ¿Sí o no? Al pobre le falta algo. Si es economía, entonces le falta la economía. Si es pobre en amistad, le falta amistad. Si es pobre en mentalidad, le falta mentalidad, le falta inteligencia. Si es pobre, el pobre le falta algo. ¿Sí? Y aquí dice pobre en espíritu. Entonces, es el reconocimiento que a mi espíritu le falta algo. Algo que por mí mismo no puedo alcanzar. Pobre en espíritu es reconocer que espiritualmente tienes una necesidad, que no somos autosuficientes. Y en la Nueva Traducción Viviente aclara, aumenta en esta parte en donde dice: los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Entonces no es solo ser pobre, es darse cuenta y reconocerlo. Es un despertar de esta realidad. Necesito ayuda. Yo cuando era adolescente, mira, yo de Wambra me encantaba evangelizar. Yo creo que más que ahora. Yo era más sinvergüenza que ahora. Ahora me cuesta un poquito más. Pero yo de pelado, yo jugaba fútbol ahí en el parque y hablaba con mis amigos. Oye, ¿tú en qué crees? Deberías conocer a Cristo, es lo máximo. Y así, ¿no? Y total, un día me conocí con unos amigos, entre comillas, nuevos. Jugamos fútbol todo el día, nos caímos bien, chévere. Me invitaron a su casa a tomar algo, una colita, alguna cosa así. Y nos vamos entonces, y empiezo yo con mi discurso. Oye, ¿y qué más? ¿Y tú en qué crees? ¿Y qué no sé qué? ¿Qué no sé qué? Y de repente, boom, toda la situación cambia. Dice, no, nosotros somos nuestros propios dioses. Igual. Y estos no podían solo ser unos católicos normales. Entonces, yo me quedé medio sin discurso, pues. Wambra, inexperto, no sabía cómo manejarle la situación. Y ellos eran convencidos. Yo soy mi propio Dios. Yo no necesito ningún Dios fuera de mí. Yo soy autosuficiente. Yo soy mi Dios. Se acaban en esas. Wow. Y fue primera vez en mi vida. Fue la primera vez en mi vida donde me sentí perseguido por mi fe. Porque luego de hacerme el discurso que son sus propios dioses, se burlaron de mí que yo podía creer en un Dios o en Dios. Entonces, bueno, ya no iba a discutir con ellos, mejor me fui saliendo, ¿no? Y me quedé pensando en todas las cosas, ¿no? Empecé a razonar. Eran esos momentos en donde dices, ¿por qué no dije esto?
era de responderles con esto. Sí, sí les ha pasado, ¿verdad? No, no soy solo yo. O sea, tienes unas discusiones con alguien, no, total, no sabes qué decir. 5 minutos después dices, ¿por qué no le dije así? Bueno, eso es lo que me pasó, ¿no? Porque me puse a pensar en, wow, su propio Dios. Y tuve preguntas tal vez para mí mismo, ¿no? Pero alguien que cree que es su propio Dios, o sea, ¿realmente cree eso? ¿Realmente cree que es Dios? ¿Es capaz de salvarse a sí mismo? ¿Sabe lo que va a pasar en el momento que cierra sus ojos y se muere? ¿Realmente se cree su Dios cuando la enfermedad viene a su vida y no le pide permiso? ¿Realmente se cree su Dios cuando ni siquiera puede decidir qué va a soñar en la noche y qué va a pasar mañana? ¿En serio? O sea, para creerte Dios, eres medio tonto. Si uno cree profundamente en eso, no está pensando. No está pensando seriamente. Está pensando tapando el sol con una mano o con un dedo. Y no pensando en las preguntas fuertes de esta vida. Porque hay una gran verdad que nadie se logra escapar. Nadie se logra escapar. ¿Sabes cuál es esta verdad? Que tú y yo, este momento, estamos vivos. Tú hoy día te despertaste, hermano. Hoy día respiraste. Hoy día abriste tus ojos y pudiste ver esta vida. Viniste de alguna manera acá y estás razonando. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me vas a decir sinceramente que tú lo hiciste? ¿Me vas a decir que tú tuviste el poder para hacer eso? Me recuerda un poco a las palabras de Dios hacia Job. Si quieren revisarlos después, solo vean Job 38. Yo les voy a leer un par rápidamente. En donde Dios le reclama y le dice, a ver, las cosas que estás diciendo. Déjate de cosas, así es como yo lo imagino. No sé cómo el resto lo imagina, pero yo lo imagino de esa manera. Y le dice, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de esta tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Y ahí va a leer tonto, pero ha sido tanto. ¿Quién determinó sus dimensiones y extendió la cinta a medir? ¿Puedes dirigir el movimiento de las estrellas? ¿Atar el Pleiades o desatar las cuerdas del Orión? ¿Conoces las leyes del universo? ¿Puedes usar esas leyes para regular la tierra? Eso solo es unos cuantos. Dios se va de largo, le deja hecho pedazos. Porque dice, oye, razona un poco. ¿Te crees? ¿Te crees Dios? ¿Estuviste ahí? ¿Vos creaste el mundo? ¿En serio? Y la respuesta honesta de cualquier persona sería no. No sé nada de eso. No tengo idea de nada de eso. Yo intento solo lograr pasar el día a día. Esa es la verdad. El que logra responder eso sinceramente y decir no sé, ese está iniciando a ser pobre en espíritu. El que reconoce que nuestro espíritu tiene necesidad y que reconoce que uno mismo no puede hacer nada sin algo más grande que nosotros mismos. Entonces es reconocer que hay algo más grande que tú y que lo necesitas. Un par de cosas que pobre en espíritu no es. Pobre en espíritu no es tener un bajo autoestima. Dios no te está pidiendo tener un bajo autoestima. Dios no quiere que la gente esté como, ay, es que yo pobrecito, no sé nada. Eso no es lo que está diciendo. Es reconocer que no podemos solos. No es en tener baja autoestima. Un seguidor de Cristo tiene que tener un alto autoestima. ¿Por qué debería tener un alto autoestima? Porque entiende un concepto muy sencillo, el concepto de valor. Yo soy una persona de valor y de mucho valor. ¿Cómo puedo tener un bajo autoestima si yo soy valioso? Roberto, qué orgulloso. ¿Y qué te hace pensar que eres tan valioso?
El Hijo de Dios murió y pagó por mí. Supongo que Él lo hizo por algo valioso. Él nos considera valiosos. Su creación obviamente es valiosa. Entonces, la idea no es tener un bajo autoestima. No es fingir que eres un desastre cuando no lo eres. Muchos viven bien. Muchos viven bien. Muchos tienen buenas vidas. Muchos son buenas gentes. Muchos son buenas personas. Conversaba con alguien en una iglesia de hogar el otro día, y decíamos justamente, una de las cosas más peligrosas es ser buena gente. Una de las cosas más peligrosas es ser buena persona. ¿Por qué? Porque consideras que eso es suficiente para ti llegar al cielo. Y si tú ser buena persona es suficiente, ¿es para qué murió Cristo? Cristo murió porque no hay ninguna obra que tú puedes hacer para ser suficientemente bueno y llegar al cielo. Entonces, el ser buena persona, lo único que a veces hace es querer distinguirte de las malas personas. Yo sí debería llegar al cielo. ¿Por qué? Porque no soy tan malo como ese. Siempre hay alguien más malo que tú. Siempre hay alguien más bueno que tú también. Gracias a Dios que ni el más malo ni el más bueno puede llegar al cielo por sí solo. Porque no es por obras, es por gracia, para que nadie se gloríe. No es llegar a Dios con un currículum espiritual. Ay Dios, yo soy pobre en espíritu y te he servido por 20 años. Te juro que te he servido. Soy ujier en la iglesia, diezmo y no veo películas de terror los días domingos. Ha de tener unos puntos extras, ¿sí o no? Mandarina más bien. El orgullo espiritual. Ese es lo opuesto a la pobreza espiritual, el orgullo espiritual. Mira, si yo te ofrezco un café, sí, fuiste allá que ahora están cobrando los del hotel. Ya no tenemos nuestras cafeteras, ya no nos dejan poner. Y te ofrezco un café. Digo, toma un café, me sacas la taza. Pero si esa taza está llena de té, ¿te puedo llenar de café? No puedo. Yo te ofrezco el café, pero si ya tienes una taza llena de té, no puedo. ¿Qué tienes que hacer si no quieres té y quieres café? Tienes que vaciarlo, no en la alfombra obviamente. Tienes que vaciarlo y en un vaso vacío se puede llenar el café, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Hombre, si estás tan lleno de ti mismo, no hay espacio para Dios en ti. Si estás tan lleno de tus pensamientos y de tus cosas y de tus convicciones y tu manera de hacer la vida y en tus prejuicios y en tus todos, lo siento, eres sumamente inteligente, pero no has dado espacio a Dios. Ser pobre en espíritu es decir a Dios, no, aquí está mi taza vacía. Yo necesito ser lleno de ti. Reconozco que necesito ser lleno de ti. El orgullo es llenar esa taza y ya no hay espacio para Dios. Ser pobre en espíritu es decir, yo necesito de Dios. Se ve un poco más como el cobrador de impuestos. Ahora entiende por qué a los judíos no les gustaba para nada a los cobradores de impuestos. Porque no cobraban los impuestos para los judíos, cobraban los impuestos para los romanos. Entonces les caía mal, porque imagínate que un romano va y le contrata un pana tuyo, judío, a que él se haga cobrador de impuestos. Entonces dice, oye hermano, te metiste con el enemigo pues. O sea, no pues. O sea, cóbrame los diezmos, pero no pues la tasa de los romanos, ¿sí o no? Entonces había siempre ese disgusto que vayan a trabajar para el enemigo. Y un día está un cobrador de impuestos y está un fariseo.
y están medio discutiendo con Jesús. Y el fariseo empieza a decir, pero yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy esto, yo soy lo otro. Todos los elogios de lo que él es. Y el cobrador de impuestos dijo, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Y el que recibió la justificación, digamos, fue el cobrador de impuestos y no el fariseo que hizo todo. Porque el fariseo estaba tan lleno de él mismo que ya no había espacio para Jesús. Pero el cobrador reconoció que él tenía necesidad, que él estaba mal y que él tenía necesidad. Suena mucho como el hijo pródigo, que después de haber metido la pata y la plata y gastado todo, al final del camino dijo, ¿qué estoy haciendo? Necesito de mi padre. Se vació y se topó con un padre listo para recibirlo. Y reconocer que tenemos necesidad no es vergonzoso para nosotros, es solo nuestra realidad. Un gran teólogo, Charles Spurgeon, dijo, la pobreza de espíritu no se trata de lo que tienes, sino de lo que reconoces que no tienes. No se trata de lo que tienes, sino en reconocer lo que no tienes. Miren, no todos pueden ser ricos. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, muchos intentan, no todos lo logran. Pero les tengo una buena noticia. Todos podemos ser pobres. Todos podemos llegar a ser pobres de espíritu. Todos podemos hacerlo. No importa si eres el gerente general de un multinacional, o si eres una persona con su taller, o si eres una persona con trabajo de 8 horas, o etcétera. Todos pueden calificar para ser pobres de espíritu. Y no significa que tienes que sacrificar un montón de cosas en tu vida. Es reconocer que tú por tus propias fuerzas no tienes todas las soluciones. Necesitamos de algo más grande que nosotros mismos. Y en la última parte de este versículo nos dice, porque de ellos, o sea, de los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay algo curioso aquí. Es una promesa, pero es una promesa curiosa, porque no dice de ellos será el reino de los cielos. Dice de ellos es el reino de los cielos, porque el reino de los cielos ya existe. El reino de los cielos ya está viniendo. Y la voluntad de Dios es que el reino de los cielos, que se haga tu voluntad, Dios, así como en el cielo, aquí en la tierra. Eso es lo que Jesús oró en el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Por qué oró eso? Porque ya se viene la voluntad de Dios. Ya se tiene que hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Pero para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, necesita de personas capacitadas, sal y luz, que puedan hacer su voluntad. Pero para poder ser sal y luz, la entrada a eso, la entrada a ser capacitado es que primero reconozcas que necesitas de Dios. Si no reconoces que no necesitas de Dios, difícilmente vas a aprender cualquier otra cosa que necesitas. Porque lo lamento mucho, significa que tu taza ya está lleno, ñaño. Y al único que le estás engañando es a ti mismo. Entonces, las bienaventuranzas, podríamos decir que el que llega con las manos vacías, recibe el reino. El que reconoce que no tiene nada, lo recibe todo. El que dice necesito a Dios, encuentra a Dios. Y la ironía de esto es de que el mundo siempre es lo contrario. El mundo es acumula, compite, demuestra, impresiona. Jesús está diciendo no es por ahí. Vacíate. Reconoce que necesitas. Y esta bienaventuranza, este dichoso, es el primero de 8. Y no es el más fácil. Cualquiera lo va a reconocer. Todos vienen de diferentes trasfondos, todos vienen de diferentes realidades.
Y para algunos no es fácil decir necesito, porque han vivido una vida queriendo demostrar que son suficientes, demostrar a su papá que sí lo pueden hacer, demostrar al resto de la familia que sí lo pueden lograr, demostrar a la sociedad que demuestra. El manifiesto del cielo empieza diciendo: dichoso son los pobres en espíritu. ¿Quieres ser dichoso ya? Reconoce que necesitas de Dios. Y si reconoces que necesitas de Dios, no es que serás dichoso, ya eres dichoso desde ahora. Y ese es el que va a abrir el camino a todo el resto de las bendiciones, de las bienaventuranzas. Congregación, pongamos de pie. Padre Santo, yo sé que en esta tarde, Dios, yo sé que aquí hay personas sumamente inteligentes, Dios. Yo sé que aquí hay personas que han tenido recorridos de estudios increíbles, Señor, que son intelectualmente inteligentes, Dios. Y yo agradezco por sus vidas. Pero Señor, te pido, Señor, que el conocimiento no nos deje desvanecer, Señor. No nos confunda, Señor. No nos haga reconocer que te necesitamos, Dios. Dios, que podamos tener ese momento de despertar, Dios, y decir: Señor, no tengo todas las respuestas, no entiendo las soluciones, solo sé que necesito y te necesito, Señor. Ni siquiera sé a cabalidad lo que significa eso. Quizás ni siquiera entiendo lo de Jesucristo, si es que necesito un Salvador. Pero hoy reconocemos una cosa: que necesito de algo más grande que yo mismo. Y me vacío y reconozco, y voy a ser humilde en ese aspecto, que no tengo todas las respuestas. Y estoy dispuesto a aprender. Y doy gracias porque estoy aprendiendo del Señor Jesús mismo. Así que, Señor, que podamos salir el día de hoy dichosos, Dios. Dichosos porque reconocemos quién eres tú, Señor. Y te tenemos, Dios. Y te pedimos que sigas preparando el resto de nuestro corazón, alma, espíritu, Señor, para el resto de esta serie, Dios. Para que semana a semana podamos ser capacitados y hacer tu voluntad, Dios. Señor, yo bendigo a cada persona que está aquí en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén, amén y amén.